Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Vamos a seguir con el estudio del don de milagros, donde queremos concluirlo y donde deseamos ante todo que Dios nos pueda enseñar algo más de lo que venimos viendo en cuanto a la doctrina de los dones del Espíritu Santo, y donde creo que es algo necesario, algo importante, que sepamos con claridad lo que Dios nos viene enseñando. Y en esta cuarta parte, o clase, del don de milagros, estamos viendo lo que son señales y milagros falsos. Estuvimos hace un par de días hablando sobre ellos el miércoles, y llegamos a un punto o a una conclusión de que los milagros falsos ha sido algo que nos acompaña a lo largo de la historia de la humanidad. No es nada nuevo para nuestros días, pero Dios quiere que sepamos las cosas como en verdad son. Ahora bien, venimos viendo lo que son los dones, y en este caso de milagros hemos visto algunas clases con respecto a la parte bíblica, a la que nos concierne a nosotros, a la que Dios nos enseña como un don del Espíritu Santo, capacitando a los cristianos para que seamos edificados. Entre los dones del Espíritu Santo estamos exponiendo este don, que es sin duda alguna un don más que el Espíritu Santo da a su iglesia, con el mismo fin y el mismo cometido de cada uno de los dones. Edificación de la iglesia para el bien común, ¿verdad?, para que seamos edificados entre nosotros. Y por supuesto estas concesiones espirituales, estos dones que Dios nos está dando, tiene que ver siempre con su propia gloria, para que seamos un pueblo, una iglesia, que seamos edificados y ministrando conforme a la capacidad que Dios nos da y no las nuestras. Dios no quiere un pueblo talentoso, ¿verdad?, donde somos dirigidos por nuestros talentos naturales, con los que podamos tener cada uno de nosotros. Esto es algo también que está dentro de nuestras vidas, y es algo que Dios también da y capacita y aprueba, o nos ha dado de una manera naturalmente a cada uno de nosotros. Pero esto no tiene que ver con lo que el Espíritu Santo nos da en cuanto a los dones. Estas capacidades que no están en el ser humano, que no ha sido algo natural, sino que es proveniente de Dios, es la que estamos exponiendo y es la que queremos entender como la Biblia nos enseña a ello. Y de ahí que es importante siempre partir del inicio de Pablo, cuando se presenta a los Corintios. El deseo de Pablo, bien sabemos, era que no quería que el pueblo de Dios ignorase estas grandes verdades. Y específicamente Corintios
La primera carta de Corintios, capítulo 12, el versículo número 1 es como empieza. Hemos visto y podemos seguir teniendo esto en mente. Deberíamos de seguir teniendo esto en mente para seguir entendiendo el valor que tiene lo que Pablo está aquí enseñándonos también a nosotros como iglesia del siglo XXI. No ignorar estas grandes verdades es lo que Pablo está presentando en cuanto a la doctrina de los dones del Espíritu Santo. Así que no debemos ignorar esta verdad. Debemos de aferrarnos bíblicamente a lo que el apóstol nos está enseñando, el Espíritu Santo, y vivir en estos principios bíblicos que la Biblia nos enseña. Pero en cuanto a don de milagros, y es algo que venimos viendo en esta cuarta clase, estamos viendo también en este punto, en esta clase y la anterior, esa manifestación de la falsedad, de la mentira, del engaño, de la imitación. La Biblia nos enseña que el diablo es padre de mentira. Él es el engañador, él es el acusador del pueblo de Dios. Entonces, si hay algo que viene arrastrando desde el principio de la historia, cuando entró el pecado en el mundo, por medio del primer hombre creado, o los primeros padres, ¿verdad? Nuestros primeros padres, como es Adán y Eva, si hay algo que ha entrado junto con esa puerta abierta del pecado, precisamente es el engaño. Es el pecado en cada uno de nosotros. Pero esto está al día de hoy y siempre ha estado de una manera con bastante, peso en cuanto a la falsedad. En cuanto a la imitación, una de las cosas importantes que tenemos que ver en cuanto a falsos milagros y estas falsas señales, tienen que ver con el engaño y tienen que ver cómo imita. Uno de los propósitos que el diablo tiene en todo ello es la falsedad, pero la imitación, esa apariencia, ese creer o hacer creer, ¿verdad?, a la humanidad que eso proviene verdaderamente de Dios. Y hemos dicho que para con nosotros esto es algo delicado y a la misma vez es algo importante porque nosotros somos llamados a ser un pueblo con discernimiento, ¿verdad? Necesitamos separar las cosas. Como la Biblia nos enseña, debemos de quedarnos con lo que es de Dios y descartar y rechazar con lo que no proviene de Dios. Y ese es el pueblo que Dios busca entre nosotros. Un pueblo sabio y entendido. Un pueblo que estemos atentos a nuestros días, que estemos con nuestras lámparas encendidas, que estemos con nuestros ojos espirituales abiertos a las Escrituras, para que seamos hombres y mujeres que estemos sabiendo lo que está ocurriendo en nuestro entorno, que tengamos esa verdad presente en nosotros, podamos comprobar que lo que está aconteciendo verdaderamente es lo que Dios nos está enseñando y aprobar lo que proviene de Dios y descartar todo aquello que no proviene de Dios. Pero vimos en Mateo, solamente repasando, creo siempre es bueno retomar algunos puntos importantes para seguir con nuestro estudio. En el capítulo 24, en el versículo número 24, ya vimos las palabras del Señor Jesucristo en cuanto a las señales de los últimos tiempos. Pero algo que hace énfasis en estos versículos, dentro de su contexto, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Nosotros debemos tener mucho cuidado con esto. A veces subestimamos el poder del diablo o su persona. Ahora, no somos llamados a tenerle temor o a vivir atemorizados. La Biblia nos enseña que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Pero debemos saber y entender y vivir conforme a la verdad de lo que la Biblia nos enseña, la verdad de todas las cosas. Y un punto importante que Jesús nos está enseñando aquí en un tiempo, ¿verdad?, que aún no ha venido para con nosotros, pero un tiempo que muy posiblemente está muy cercano.
Muchas de estas señales que Jesús nos está aquí enumerando en este capítulo ya están aconteciendo. Este punto específico lo estamos viviendo también. Esa proliferación, hemos dicho, o ese aumento, ¿verdad?, de la maldad, es algo que nos está rodeando día a día. De ahí que el versículo número 11, en el mismo capítulo, dice: y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y qué es lo que harán? Engañarán a muchos. Pero mira lo que dice el mismo contexto, el versículo número 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, ese aumento de la maldad, si vemos un poco el contexto, está unido junto con la enseñanza de los falsos profetas, falsos maestros. Aquellas personas que llevarán a cabo señales y milagros falsos, estarán distorsionando la doctrina de Dios, estarán presentando un evangelio diferente, no el evangelio verdadero, y eso tiene sus consecuencias y su fruto. En esa siembra, lo que nos está enseñando Jesús, en esta siembra del falso evangelio, va a haber un fruto de personas que se van a apartar, que van a ser engañados, que van a seguir a estas señales y a estos milagros falsos. La Biblia nos está advirtiendo que dice que viviremos un tiempo, y estamos en medio de todo ello, donde se va multiplicando la maldad. ¿Y esto es verdad o no? Ante nuestros ojos es algo que estamos viendo en una manera grande. Esa multiplicación de vivir el hombre como quiere vivir, de acuerdo a su gobierno, a su señorío, a sus pecados, es lo que está haciendo que otros se aparten, que ellos mismos puedan apartarse de la verdad de Dios. Ahora, aquí está diciendo aún a los escogidos, y para mí personalmente me está enseñando, y creo que es lo que nos está enseñando, debemos tener mucho temor a la falsa enseñanza, mucho temor a la falsa doctrina. Debemos de estar como nunca con nuestras lámparas, volvemos a reiterar, encendidas, para poder ver y discernir lo que está aconteciendo en nuestro entorno. Tú y yo como cristianos, ¿verdad? Los escogidos son los que aceptan el llamado de Dios, el Padre, en Cristo Jesús. Nosotros como cristianos debemos estar viviendo en una manera piadosa, en una manera correcta ante Dios. Porque lo que nos está enseñando la palabra de Dios, que en este tiempo donde se multiplica la maldad, la consecuencia, el resultado es que el amor de muchos, y el amor ahí es el amor ágape, el amor de Dios, dice que se enfriará. Y ahí debemos estar muy despiertos. En el tiempo que sea, esto es una gran verdad que sigue aconteciendo. Vimos también la importancia de lo que Jesús nos viene relatando, también en Mateo capítulo número 7, versículos número 21 en adelante, donde mismamente Jesús nos está enseñando el principio de estos falsos profetas, maestros, inclusive llevarán a cabo señales y milagros que le acompañarán, no son de Dios, no son dones del Espíritu Santo. Están haciendo esas señales y milagros que tienen que ver con la falsedad, con la imitación. Dios soberanamente está permitiendo todo esto, que el fin de todas las cosas Dios las tiene encajadas en cada lugar, como Él ha puesto desde el principio, desde antes de la creación del mundo, como un Dios todopoderoso que es. Pero dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús está hablando de la verdad de vivir a Cristo. Ser cristiano no es repetir el nombre de Cristo, no es una confesión simplemente de nuestras lenguas, de nuestros pensamientos, no es una confesión si no precede primeramente una creencia. La Biblia nos está enseñando esto bien claramente, el apóstol Pablo, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. ¿Por qué? Dice Pablo a los romanos, porque con el corazón, primeramente, ¿qué? Se cree, y con la boca se confiesa.
Entonces la creencia en nuestras vidas es lo que marca y denota la diferencia. Estas personas estaban confesando, estaban aparentando tener una comunión con Jesucristo cuando no la había, o cuando no la habrá, porque está hablando de un día lo que acontecerá. Personas que habrán imitado, habrán aparentado ser cristianos, tuvieron la oportunidad y nunca se rindieron. Ahora bien, aquí nos enseña dentro del contexto que tales personas un día le dirán a Jesús, muchos, dice Jesús, me dirán en aquel día, Señor, Señor. Hemos dicho que la repetición del nombre implica una comunión, pero aquí es algo forzado, no es algo verdadero. Ellos estaban aparentando a través de la repetición de Señor, Señor, como que había esa intimidad o comunión, pero no es así, era simplemente una apariencia. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, ¿nunca qué? Os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que lo que nos está enseñando claramente la Biblia es que habrá milagros y señales. Aquí nos está hablando de ellos. Pero sin embargo, Jesús dice que nunca os conocí. Apartaos de mí, dice, hacedores de maldad. Nunca dejaron de ser hombres malos, hacedores de maldad. Volvemos a reiterar, no debe de asombrarnos, ¿verdad? Cosas que podamos ver como una manifestación del Espíritu. Y digo que esto puede ser algo que veamos, pero no debe de ser aceptado o aprobado, a menos que esté cotejado por las Escrituras, por la palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros debemos de aceptar y permitir, aquellas cosas que corresponden a la Biblia. Por eso, si no tenemos discernimiento, si no estamos despiertos, podríamos querer cualquier cosa y no ser lo que Dios nos está enseñando en ello. Un punto importante que creo que debemos de leer nuevamente, cuando Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículos del 9 en adelante, el apóstol Pablo está hablando de un tiempo cuando dice que se levantará o habrá una manifestación del hombre de pecado. Esto es algo que sabemos, que aún todavía tampoco ha ocurrido, pero es una advertencia de lo que Jesús nos está enseñando de los últimos días o de los últimos tiempos. Pero una cosa que debe de llamar nuestra atención, en el versículo número 8, creo que entenderemos mejor, dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, ¿cómo? Mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad. Pero mira, y esto yo creo que es algo muy importante. Para apreciar en nuestros días, en medio de nosotros, en este tiempo, para los que se pierden, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Este es un texto sumamente relevante, importante. Lo que nos está enseñando el apóstol Pablo es que dice que en los últimos días de la historia de la humanidad, aquí en la tierra, lo que estamos viviendo, cuando venga la manifestación del hombre de pecado, dice que las personas que estuvieron constantemente escuchando el Evangelio, en ese tiempo hayan escuchado el Evangelio, hayan tenido la oportunidad de creer al Evangelio, de creer a Cristo, quien es anunciado en el Evangelio, y hayan resistido continuamente el mensaje de salvación, dice la Biblia, la palabra de Dios, que Dios mismo se encargará de enviar un poder engañoso para que sigan creyendo ¿qué? La mentira. ¿Por qué dice? Porque cuando se le fue predicado el Evangelio, no creyeron la verdad.
Eso es algo tan característico también en nuestros días. Vemos a personas que continuamente son conscientes de su pecaminosidad. Y es algo curioso porque vemos de tal manera como se siguen resistiendo vez tras vez al mensaje del Evangelio. Y aun cuando confiamos en la gracia y la misericordia de Dios, y ese es el tiempo que debemos de apreciar en nuestros días, porque estamos en el tiempo de que las cosas puedan cambiar en nuestro entorno, en algunas vidas personalmente. Pero si la insistencia es seguir rechazando el Evangelio, es seguir rehusando a Cristo, dice que tales personas en ese tiempo no podrán arrepentirse. Y ojo a esto, hay que tener mucho temor a estas palabras, porque Dios mismo se encargará de que sigan creyendo la mentira. Las personas que creen estas señales y milagros falsos, que creerán estas señales y milagros falsos de la manifestación que estará haciendo el hombre de pecado, son aquellas personas que nunca se podrán arrepentir. Dios les prohibirá, cerrará la puerta a la salvación. Hemos dicho, es un mensaje fuerte, pero es la Biblia. La condición de sus vidas, han estado en tal manera habituados siempre a hacer el mal y a rechazar lo que sus conciencias les está enseñando, lo que el Evangelio les está mostrando, lo que el Espíritu Santo les está mostrando como pecadores que se han acostumbrado a vivir en un estilo de vida hostil a Dios, que tales personas creerán esas señales y milagros falsos. ¿Por qué? Dice, porque no creyeron nunca la verdad. Está hablando a personas que se les predicó el Evangelio en el tiempo de ¿qué? De la gracia de nuestros días, antes de esta etapa. Así que mira, es importante que en estos días, donde se nos predica el Evangelio de la gracia, nos rindamos al mensaje. Es ahora en gracia. Y esta es una característica que podemos ver en personas en nuestros días de la frialdad que tienen ante el mensaje de la gracia. Eso es muy peligroso, de verdad. El resistir continuamente la obra del Espíritu Santo. Eso es algo tremendamente peligroso. Porque esa condición muestra que está totalmente insensibles a Dios. Pudiera llegar al momento de tener conciencias cauterizadas, donde no, escuchan el Evangelio y no acontece más nada, porque el tiempo de su visitación, en ese tiempo no han creído. Y siguen sin creer. Y piensan que de alguna manera se van a salir con la suya. La Biblia dice no. Es muy importante lo que nos enseña esta palabra. Esas personas serán los que, habiendo escuchado continuamente el Evangelio de la gracia y habiendo rehusado a arrepentirse al Evangelio de la gracia, en ese tiempo los que estén, dice que no tendrán con qué. Porque entonces Dios mismo dice que se encargará de ellos y dice, yo les envío un poder engañoso. Ahora bien, sigue en esa manera, porque no vas a poder creer. Para que sigas creyendo lo que hasta entonces has creído, rehusando creer la verdad. Es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Y esta característica o este perfil de los falsos maestros y profetas que nos está enseñando la palabra de Dios, estos falsos milagros que en nuestros días también están en nuestro entorno, que no ha sido nada nuevo. Lo que Jesús nos viene enseñando es algo muy antiguo. Vemos, ¿verdad?, cuando en la corte de Faraón, en los días de Moisés, cuando estos hechiceros y magos imitaban las señales o los milagros que Moisés y Aarón estaban llevando a cabo. Pero llegaron a un punto donde los mismos hechiceros o magos le dijeron a Faraón, ¿esto es por la mano de quién? De Dios. Hay un punto hasta donde Dios permite. Pero lo que destaca la palabra de Dios es que ellos no pudieron seguir adelante en esos milagros falsos o en esas imitaciones, porque Dios pone un fin. Los milagros de Dios o la señal de Dios son superiores a todas estas señales y milagros falsos. Ellos mismos pudieron reconocer que lo que estaba en medio de todo ello era la mano de Dios. Pero aún en el Nuevo Testamento seguimos viendo esta enseñanza. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 11, o capítulo número 8,
creo que es el 8. Capítulo número 8, libro de los Hechos, versículo número 9, nos está hablando de Simón el mago. Y dice en el versículo número 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder ¿de quién? De Dios. De esto estamos hablando. Personas confundidas, sin discernimiento. Imitaciones y señales, prodigios, magias, que es una gran verdad del ámbito espiritual que estamos viviendo. Pero aquí la cuestión es si nosotros como pueblo de Dios estamos atentos y despiertos y podemos separar o discernir esta gran verdad de la mentira. Hombres nos están enseñando aquí a través de estos milagros o estas magias que hacía Simón, que era un mago, hechicero. Personas creían que esto venía de parte de ¿quién? De parte de Dios. El enemigo siempre ha estado y siempre está presentando la imitación. El apóstol Pablo enseña esto a los corintios y nos muestra el carácter y la naturaleza de Satanás. Y hablando de estos hombres fraudulentos, falsos, cristianos, dice que se disfrazan como ángel de luz, comparándolo a estos falsos cristianos con Satanás, intentando imitar el poder de Dios. El poder de Dios no se puede imitar. Cuando las cosas son de Dios, son las verdaderas, son las que quebrantan, son las que traen esplendor, gloria, peso a nuestras vidas, convicciones, transformaciones en nosotros. Pero dice que aquí, sin embargo, hay personas que llegaron a pensar y a creer que esto venía de parte de ¿quién? De parte de Dios. Pero dicen los versículos siguientes, en el versículo número 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, dice, estaba atónito. Aquí está hablando ahora de los milagros que llevaba a cabo Felipe. Esos milagros tenían que ver ahora con la verdad del poder de Dios. Esperan, quebrantan, traen convicciones. Es bueno ver cómo separa la palabra de Dios esta confusión. Llegaremos a hablar un poco más de Simón el mago, ¿verdad? Porque hubo un propósito erróneo en su corazón también para adquirir o comprar el poder de Dios con dinero. Parece que hasta entonces este hombre está entendiendo las cosas y tiene un verdadero arrepentimiento. Personalmente creo que no había entendido ni se había arrepentido. Porque el problema que tenía él es que lo que había tenido hasta entonces era algo que le arrastraba y pensaba que Dios podía participar de las cosas que con anterioridad él llevaba a cabo, o que Dios toleraría su manera de vivir en algunas áreas. Él tenía mucha confusión con estas señales y milagros o con el poder de Dios. Y el propósito de su corazón no era un propósito correcto. No se estaba haciendo con un corazón limpio. Pero volvemos aquí ahora, pero vamos a Hechos 16, donde también vemos en Filipos que había una joven que tenía espíritu de adivinación. Hechos 16, versículo número 16. Y la Biblia nos relata que esta joven, que era esclava, tenía unos amos, con sus poderes, con sus magias, con sus hechizos, en este caso de adivinación, dice que ganaba mucho dinero para sus amos. Pero el versículo número 16, en el libro de los Hechos, capítulo 16, dice: y aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando.
Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el evangelio de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Nuevamente, una joven con espíritu de adivinación, con falsedades, con señales falsas. Está Pablo, ¿verdad? Reprende este espíritu y sale de ella. Pero esto es algo que debemos seguir viendo. Aquí está hablando de la iglesia primitiva, del tiempo de los apóstoles, está hablando de nosotros, de la iglesia de Cristo. Y es algo que acompaña en nuestra historia. Nos acompaña este tipo de espíritu, este tipo de señales y milagros falsos. Es una gran realidad del ámbito espiritual. Pablo reprende y resiste esta señal falsa. Y nos está enseñando dónde está el poder de Dios. Pablo puede reprender y llevar a cabo este milagro, que es lo que está haciendo también Pablo, y expulsando a este espíritu de adivinación de esta joven. Es importante, ¿verdad?, concluir en cuanto al carácter de tales personas con señales y milagros falsos, que siempre el poder de Dios es mayor que el poder de Satanás. Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 4, creo que es un texto que debemos tener muy cerca de nuestra enseñanza, de lo que estamos compartiendo, porque nos enseña el apóstol Juan: porque mayor es el que está en vosotros. ¿Quiénes son aquí vosotros? Nosotros también, los cristianos. ¿Mayor que quién? Que el que está en ¿dónde? En el mundo. El poder de Dios es mayor que el que está en el mundo. Y en cuanto a estas señales o milagros falsos, están por debajo del poder de Dios. Dios es mayor. Ese es un punto que debemos tener presente, pero debemos saber y reconocer también la identidad de los que hacen estas señales y milagros falsos. Y viendo algunas de las muchas cosas que podríamos ver de tales personas, creo que hay alguna importante que nos enseña, algunas importantes que nos enseñan en la misma primera carta de Juan, capítulo número 4, versículo número 2, versículo número 3, porque si hay algo que se puede ver y apreciar, o debemos ver y apreciar en estos falsos milagros o falsas señales que son llevados a cabo a través de estos falsos cristianos que nos está advirtiendo Jesús y estamos viendo a lo largo de la historia de la iglesia por la misma palabra de Dios, es que tienen que ver con su propia gloria. Hemos dicho que el propósito primario o principal por el cual Dios obra milagrosamente en cada uno de los dones corresponde con la gloria ¿de quién? De Dios. A la inversa, estas falsas señales y falsos milagros corresponde a la gloria ¿de quién? Del hombre. Esto es motivado por el mismo ego del hombre. Es algo donde Dios no es glorificado. El origen procede de las mismas tinieblas, del anticristo, como enseña también aquí Juan. Y la palabra anticristo, aunque va a haber un anticristo, la manifestación del hombre de pecado literalmente aquí en la tierra, pero Juan dice que ya muchos anticristos han salido ¿por dónde? Por el mundo. Y la palabra anticristo está hablando de estas personas o estos hombres que enseñan un evangelio distorsionado, engañoso. Es estar en contra ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? La palabra anticristo es una palabra compuesta, es clara y evidente, es estar en contra de Cristo. Y a través de esas señales y milagros y doctrinas falsas, están llevando a cabo lo que tiene que ver con una obra del enemigo y no una obra ¿de quién? De Dios. Bueno, Juan nos dice aquí en los versículos número 2 y 3 de la primera carta de Juan, que son personas que primeramente niegan el evangelio verdadero,
No son hombres cristocéntricos, no llevan el mensaje de Cristo hacia adelante, no lleva la gran comisión, no tiene que ver con la gloria de Dios. Pero también están negando directamente lo que nos enseña en el versículo número 2 y versículo número 3. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿es de quién? Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Y dice literalmente, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está ¿en dónde? En el mundo. Una cosa es la manifestación del hombre de pecado, el anticristo literalmente sobre la tierra, que estuvimos viendo también sobre ello, Tesalonicenses, Apocalipsis. Pero aquí nos está enseñando de muchos anticristos. Ahora, el contexto de la primera carta de Juan está hablando de personas que estaban enseñando cosas antibíblicas. Enseñanzas extrabíblicas. Negaban la deidad de Jesucristo, o su divinidad, su humanidad. Y la característica de tales personas que llevan a cabo estas señales y milagros falsos y estas enseñanzas adulterados, hombres fraudulentos, como dice el apóstol Pablo, tiene que ver con este perfil que dice Juan. Ellos niegan que Jesucristo ha venido ¿en qué? En carne. No creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es 100% Dios, 100% hombre, y quien muere en la cruz es Jesucristo. Distorsionan esa gran verdad doctrinal, llevan a cabo una falsa enseñanza, como dice también el capítulo número 2 de la primera carta de Juan. Salieron de nosotros, dice, pero no eran de nosotros, no eran verdaderos. Juan está tratando con este tipo de personas. De ahí que en el capítulo número 2, en el versículo número 18, específicamente Juan advierte sobre ello. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido, ¿cuántos? Muchos anticristo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Esta es una gran verdad que nosotros también vemos y sabemos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis, esta es la diferencia, en los cristianos verdaderos. ¿La unción de quién? Del Santo. Y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es quién? ¿El Cristo? Ellos negarán que Jesús es el Cristo, bíblicamente, el Cristo de la Biblia, el Dios de la palabra de Dios. Ellos lo negarán con sus hechos. Distorsionarán la enseñanza, usurparán la gloria que le corresponde solamente a Dios. El motivo y el origen de llevar a cabo estas señales y milagros falsos no tiene que ver nada con Dios, sino con ellos mismos. Se estarán mostrando que es hijo del padre de mentira. Este, dice, es anticristo, el que niega al Padre, y aquí más, y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Juan está advirtiendo de este peligro. En sus días se está hablando aquí de los gnósticos. Esta es una carta que estamos estudiando y queremos retomar. Quedamos en el capítulo número 3. Pero una de las cosas importantes que Juan está tratando aquí de enseñarnos tiene que ver con las falsas enseñanzas, con personas que distorsionaban la verdad de Jesucristo, de quién era Jesús. Y el no tener esos principios bíblicos bien conceptuados trae el error, y de hecho trajo el error en medio de la iglesia. Personas que habían creído enseñanzas extrabíblicas en cuanto a la verdad de la divinidad de Jesucristo y su humanidad. Y lo que Juan dice, nosotros los cristianos tenemos la unción del Santo. Si la vida del Espíritu Santo no está en nosotros, no hay cómo poder discernir, ver, comprobar, rechazar aquellas cosas que pertenecen a Dios y las que no
pertenecen. Ese es el hombre espiritual que Pablo presenta a los corintios. Dice que el hombre espiritual es aquel que acomoda lo espiritual ¿a dónde? A lo espiritual. Tenemos la mente de Cristo, es una característica del discernimiento, es tener la mente de Cristo, porque es pensar con la mente de Cristo, es separar las cosas con la mente de Cristo. Y eso es importante para con nosotros y para nuestros días. Pero Pablo escribiendo a Timoteo, en su segunda carta, capítulo número 3, nos está enseñando de un perfil del carácter de los hombres en los postreros días, es decir, en estos días, en los nuestros. Ya hemos dicho en otra ocasión que cuando la Biblia habla de los postreros días, habla desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Esos son los postreros días en las Escrituras. Y el apóstol Pablo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo número 3, habla del carácter de tales personas, que son de los hombres en nuestros días. ¿Por qué? Porque estamos en esos postreros días. ¿Y qué dice Pablo de nuestros días? Nuestros días eran los días de Pablo. ¿Pablo estaba dentro de los postreros días, sí o no? Sí, igual que estamos nosotros. Entonces la Biblia dice, también debes saber esto, Pablo escribiendo aquí a Timoteo, que en los postreros días, dice, vendrán tiempos, ¿cómo? Peligrosos. La palabra peligroso en el griego es la palabra jalepos, significa tiempos furiosos, difíciles, violentos. Es esta palabra que se usa también con el endemoniado de Gadara, el gadareno, en el Evangelio de Mateo. Pablo dice que estos son los días de los cuales nosotros estamos viviendo. No estamos viviendo tiempos favorables para el cristianismo. En cuanto a la predicación y la gran comisión, sí. En cuanto a las adversidades y viendo lo que ya se nos anuncia en la Biblia con respecto a la maldad, no es algo favorable. Estuvimos hablando el otro día que el cristiano no debe de vivir de los valores de los hombres, sino de las virtudes. Hoy en día encontramos a mucho pueblo en esta sociedad donde no dejan de defender sus propios valores. Valores que no corresponden a la verdad del principio de Dios. Nosotros como pueblo de Dios no podemos llevar a cabo esta falsa enseñanza. No somos llamados a defender los valores, sino los principios bíblicos, porque los valores de la sociedad del día presente de hoy están en contra de los principios bíblicos. La Biblia no nos habla, volvemos a reiterar, de los valores de los hombres, sino de los principios bíblicos, cómo el hombre debe de someterse y rendirse a la verdad de Dios. Los valores de los hombres estamos viendo cuál es, de los hombres y las mujeres. Todo es en contra de ¿quién? De Dios. Y hay una gran lista en la cual la Biblia nos enseña que no pueden heredar ni entrar en el reino de los cielos con respecto a esos valores que ellos mismos están llevando a cabo. A menos que se arrepientan, como cada uno de nosotros, los cristianos, y puedan venir al reino de Dios a través de la gracia, por medio de Cristo. Pero no podemos cometer el error de aceptar los valores de los hombres están corrompidos. Cada vez hay menos moral, cada vez todo más distorsionado, más corrupto, porque se va multiplicando la maldad. Entonces, a la Biblia no le importa tus valores ni los míos. No son buenos. El hombre sin Cristo no tiene ningún valor bueno. Dice que no hay nada bueno en ellos. No hay ninguno bueno, no hay quien haga el bien. Sepulcro abierto es su garganta. Dice que con su misma lengua engaña. Veneno de áspida debajo de sus lenguas. No conocieron camino de paz. Todo este tipo de característica lo anuncia el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 3. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esos son los valores que la sociedad están apreciando y haciendo valorar. Nosotros los cristianos hemos dicho, volvemos a reiterar, somos llamados no a anunciar valores, sino las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Virtudes es diferente a los valores, porque las virtudes tienen que ver con la moral, con los principios de Dios, con lo correcto, con lo aprobado de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice que somos llamados a anunciar no valores, sino las virtudes. ¿De quién es nuestra? De aquel
de Dios, quien nos ha llamado a salir de las tinieblas a su luz, a mirar a ver. Pero Pablo, aquí en el capítulo número 3, en el versículo número 1, nos está enseñando esta gran verdad. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos violentos, peligrosos. ¿Por qué? Dice, porque habrá hombres, mira los valores de los hombres, ¿cuáles son? Amadores. ¿De quién? Por eso el hombre tiene tanto valor. Esto es lo que defiende la sociedad de nuestros días, en estos postreros días. Amadores, es una gran verdad. ¿Pero de quiénes? De sí mismo. Tales personas dice que son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores ¿de qué? De lo bueno. Los valores de los hombres son valores que están en contra de lo que es bueno de Dios. Son aborrecedores de lo bueno. Dice que son también traidores, impetuosos, infatuados. Mira lo que dice ahora, y esto es algo que me llama mucho la atención. Dice que también el carácter de los postreros hombres en estos días, perdón, de los postreros días de los hombres en estos días, dice en el versículo número 4, amadores de los deleites más que de Dios. Es decir, que aquí entran algunas personas que aparentan ser cristianos, pero sé que son gente que aman más los deleites, son amadores de los deleites más que de Dios. Hay que tener mucho cuidado en ese punto. No está diciendo que no aman a Dios o que no profesan amar a Dios. Lo que sí nos enseña es que los deleites son los que coronan sus vidas, los que los gobiernan. Pero dice en el versículo número 5 que tales personas dice que tendrán apariencia ¿de qué? De piedad. Hay un engaño, hay una falsedad. Pero sin embargo dice que negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice Pablo? Dice, a estos evita. Porque negarán la eficacia. Ya dijimos también que la palabra aquí eficacia es la misma que se usa para milagros en el griego, es dunamis, es la misma que se usa también en Hechos capítulo 1, cuando habla del poder del Espíritu Santo. Bueno, aquí la palabra eficacia es la misma, dunamis. Pero habla de tales personas que aparentan ser, pero viven deleitándose más en sus propios pecados, en sus propias vidas, en los deleites carnales, que en lo concerniente a Dios. Piensan en sí mismos solamente. Mucho del problema de muchas personas es que solamente ellos existen. Todo gira en torno a ellos siempre. Todo funciona de acuerdo a cómo él vive. Parece que todo el mundo tiene una deuda con él, ¿verdad? Porque vale mucho, esos valores están muy apreciados por sí mismos. Pero no es lo que nos enseña la Biblia. La verdad, lo que la Biblia nos enseña a ti y a mí es que no tenemos mucho valor, por no decir nada, si Cristo no está en nosotros. El problema precisamente del hombre sin Cristo es que se ama mucho a sí mismo. Ese es el problema. Tú piensas, la persona que lleva con nosotros tiempo no se rinda a Cristo. ¿Quieres saber por qué no se rinda a Cristo? Muy sencillo. Es sumamente sencillo. Porque Él vale mucho para sí mismo, más que Dios. No hay otra respuesta más clara que esa. La persona que escucha el Evangelio entre nosotros, y Dios ha dado muchas oportunidades, y sigue escuchando el Evangelio, tú verás que no se rinde porque Él vale mucho. De hecho, lo siguiente que vemos en él o en ella, en ese tipo de persona, es su ego, su arrogancia, su orgullo. Eso es lo que Jesús nos enseña, lo que los apóstoles, lo que vemos en la palabra de Dios, son amadores de sí mismos. ¿Cómo presentar, verdad? O cómo aceptar lo que se presenta en cuanto al Evangelio? ¿Hay alguien mejor que yo? Se pregunta. ¿Es que existe alguien por encima mía? Ese es el motivo principal. Dice que la soberbia les corona.
O sea, que su ego, su arrogancia, la soberbia, el orgullo es algo visto y notorio en sus señoríos. Y no se rinden a Cristo. No es verdad que no entienden lo que es el pecado. No es verdad, aunque veamos buenas personas y no se rinden a Cristo. La verdad es que ellos valen mucho más que Dios. Y ese es el obstáculo primario por el cual nunca se rinden a Cristo, por el valor que ellos mismos piensan que tiene, cuando la Biblia dice que no. Dios nos ama porque Dios es amor. En una manera que no comprenderemos jamás. Aún delante en su presencia nunca lograremos entender el amor con el que Dios nos ha amado, que aún siendo pecadores dice que Cristo murió por nosotros, pero recuerda, aún siendo pecadores, es una gran verdad del amor de Dios. El amor de Dios es un atributo de Dios. Dios no deja de amar, jamás. Pero recuerda que el amor de Dios jamás nunca permitirá que tú y yo hagamos lo que queramos. Porque igualmente que Dios es amor, Dios es juez justo. Y nunca tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. Es sencillo. Observa la vida de las personas que siguen caminando sin Cristo y vas a ver que ellos tienen mucho valor. Muchísimo. Son amadores de sí mismos. Por eso siempre hay cualquier excusa en sus vidas para decir: es que yo no puedo, es que yo no entiendo, es que yo no quiero, no sé cómo hacer. Mentira, mentira tras mentira. Es el amor que tienes sobre tu propia vida por encima del de Dios. Aquí la Biblia nos enseña de rendimiento, de arrepentimiento. Aquí nos enseña que el hombre y la mujer bienaventurado o bienaventurada es aquel que reconoce su pobreza espiritual, su gran necesidad de un Dios soberano, un Dios amoroso, un Dios justo en sus propias vidas, un Dios perdonador, un Dios juez, un Dios fiel, un Dios soberano. No se puede separar los atributos de Dios en su persona. Recuerda, Dios no solamente es amor, Dios es juez. Él juzgará la vida de cada uno de nosotros. Y lo hará conforme a las oportunidades que cada uno ha tenido en esta vida y aceptaron o rechazaron a Cristo. Y esa es una gran verdad que nos está presentando aquí también el apóstol Pablo. Pero dice que a estas personas dice: evita. Porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Mira, la vida, y con esto vamos a ir acabando, la vida piadosa es una vida sumamente poderosa, es inquebrantable. La piedad es una enseñanza que la palabra de Dios nos enseña que no puede faltarnos a nosotros los cristianos. De hecho, lo que el apóstol Pablo dice que tendrán apariencia, es decir, mostrarán algo que no hay en sus vidas, que no es verdad. Vemos a personas que aparentemente muestran una piedad, pero niegan la eficacia o el poder de la piedad, porque la piedad debe de ser algo manifiesto, algo verdadero en nosotros. Cuando hablamos de la piedad estamos hablando de la palabra eusebia en el griego, y es una palabra compuesta, ¿verdad?, que significa buena devoción o un buen devoto. Es una persona reverente, temerosa a Dios. Su corazón está inclinado a hacer lo correcto. Su vida manifiesta que sigue tras los pasos de Jesucristo, que sigue sus pisadas, que anda como Él anduvo. Un hombre piadoso es un hombre bíblico, como la Biblia enseña. Si nosotros tuviéramos que ver lo que es la piedad en la palabra de Dios, algo que podemos ver muy extensamente, es la seguridad de que estamos viviendo correctamente el Evangelio y a Cristo. De ahí que lo que Pablo dice: bueno, ¿cómo saber todo esto de tales personas? Del carácter de estos postreros días en los hombres. Bueno, porque tendrán apariencia. Mira lo que dice: ellos saben y aparentarán aquello que pertenece a Dios. Eso está en la conciencia. Pero sin embargo dice: negarán lo que es la práctica del cristianismo, la eficacia de ella. La vida piadosa debe ser vista, debe de ser algo notorio, ¿verdad? Ser piadoso es ser devoto, es tener la actitud siempre presente de servir a Dios, es hacer aquello que agrada a Dios. Es necesario, es ser verdadero, ser genuino. La piedad tiene que ver con la integridad. Es importante que seamos hombres y mujeres piadosos, piadosas. Aquí mismo, y acabamos en 2 Timoteo, 1 Timoteo, capítulo número
3, versículo número 14, versículo 14 al 16, dice: te escribo, o esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. A quienes tenemos que evitar esa gente que no creen en el misterio de la piedad. Grande e indiscutible es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ese es el primer punto, y del que hemos visto aquí con el apóstol Juan también, que está tratando. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de él. Jesucristo ha venido en carne. Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Sigue diciéndonos, visto de los ángeles. Posteriormente dice, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Nota que tales falsos cristianos tendrán esta apariencia de manifestación doctrinal, pero estarán negando la verdad de la deidad o divinidad de la persona de Cristo. Los que hacen señales y milagros falsos entre medio de nuestros días son personas que por sobre todas las cosas negarán esta gran verdad, este misterio, que es grande, dice, e indiscutible. Pero Pablo está aquí enseñando a Timoteo que dice que esto es algo que nos tiene que caracterizar a los cristianos y debemos estar firmes y convencidos en estas grandes verdades, porque dice que es para que sepamos cómo debemos conducirnos dentro de ¿dónde? De la iglesia. Debemos saber cómo conducirnos, cómo, bueno, con estos principios inamovibles, y cuando alguien venga y nos predique o nos diga o escuchemos algo que no corresponde a estas grandes verdades bíblicas, debemos, como dice el apóstol Pedro, entonces presentar con mansedumbre defensa ante todo aquel que demande razón alguna por la esperanza que tenemos en Cristo. Debemos presentar apología, debemos presentar la Biblia y decir, esto no corresponde a la palabra de Dios. En nuestros días, donde quiera que estemos, en nuestros trabajos, en la calle, aquí dentro, entre nosotros, todo aquello que no corresponde a esto, debemos ser valientes y con mansedumbre presentar la verdad. Decir, esto es bíblico o esto no es bíblico, no corresponde a la piedad. Y eso es algo que debemos de tener firme en cada uno de nosotros. En medio de estos días, o estas señales y milagros falsos, que estaremos viendo seguro en nuestro tiempo, y que la Biblia nos advierte sobre ello. En el capítulo 4, versículo número 1, dice el apóstol Pablo, pero el Espíritu dice claramente, es algo que va unido a lo que hemos leído, que en los postreros tiempos, algunos, dice que apostatarán ¿de qué? Apostatarán de la fe. El Espíritu Santo dice claramente y nos está diciendo que en estos postreros días o postreros tiempos, algunos dice que apostatarán, retrocederán, negarán, volverán atrás. ¿De qué? De la fe. Pero, ¿cómo o cuál es el medio por el cual dice que apostatarán o negarán la fe? Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Quiere decir que alguien en estos días está predicando falsos cristos, falsos mensajes, falsas doctrinas, y que esto es oído o escuchado por personas. Y cuando se acepta como una verdad, entonces tales personas no estarán siendo libres, no estarán viviendo a Cristo. El Espíritu Santo nos dice claramente la misma cosa a nosotros, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando. Habrán oído, ¿verdad? Que estarán teniendo comezón de oír a espíritus engañadores, anticristos, falsos mensajes, falso evangelio, y a doctrinas ¿de qué?
de demonios. Es una gran verdad lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Llevar una vida piadosa es aquello que nos cubre de todos estos engaños, que nos guarda del error. Vivir entre personas que no son piadosos, que no muestran la piedad, que niegan la eficacia de ella. Debemos de hacer lo que Pablo dice también bien claramente a Timoteo. A estos evita. No tenemos nada con ellos, ni ellos con nosotros. Debemos ser guardadores de la sana enseñanza, de la sana doctrina. Entonces, para concluir, como cristianos, nosotros hemos visto lo que son los milagros de Dios. También hemos visto lo que son los falsos milagros de hombres que no son de Dios, que la Biblia nos enseña a lo largo de las Escrituras. Debemos de discernir y separar lo que es de Dios con lo que no es de Dios. Debemos tener una vida piadosa. Pero entonces la pregunta que surge, bueno, si todo esto que hemos visto, entonces nosotros como cristianos debemos orar y pedir a Dios que haga milagro entre medio de nosotros. ¿Qué responderíamos? Sí, siempre y cuando el propósito sea el correcto. ¿Sí o no? Hemos visto los propósitos de los milagros, no lo hemos visto. Entonces sí, siempre y cuando el propósito sea el correcto. Y entonces volveríamos a reiterar, tiene que ser Dios glorificado. Tiene que ver con el Evangelio, con la confirmación de su verdad. Tiene que ver con Dios, ¿verdad? Aun cuando sea algo en beneficio nuestro o de la iglesia, la gloria es dada solamente a ¿quién? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Existen los milagros? Yo puedo dar fe de ello y sé que muchos de vosotros también. Ya no es algo que nos puedan contar, no es algo que podamos dudar, es algo que ha sido verdadero, que hemos experimentado muchos cristianos. Y volvemos a reiterar, la característica de la Iglesia de Cristo en todos los tiempos ha sido que Dios siempre ha hecho milagros entre medio de su pueblo. En Hechos capítulo número 4, una de las cosas por la cual oraba a los apóstoles es que estas señales y estos prodigios, estos milagros nos acompañen en el ministerio de la palabra. ¿Hay ministerio de la palabra todavía? Entonces siguen acompañando. Estas señales también es para los que creen. Es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Podemos ver personas que tuvieron la actitud correcta en cuanto a orar a Dios por los milagros, pero también podemos ver a personas, dijimos y vimos antes en cuanto a la vida de Simón el Mago. Leemos solamente un ejemplo. En Hechos, volvemos aquí atrás, capítulo 8, versículo número... En el 12 podemos leer, Hechos, capítulo 8, 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, estamos leyendo, y en nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, aquí es donde estamos, ¿no? Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, ¿qué hizo Simón? Les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca con tu manera de creer, con el propósito de tu corazón. Perezca contigo. ¿Por qué? Porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿con qué? Con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Aquí encontramos, ¿verdad? Y acabamos la vida de Simón el Mago, supuestamente habiendo tenido un verdadero arrepentimiento. Lo personal creo que no.
Ve cómo estaba aconteciendo cuando los apóstoles oraban por personas que habían recibido a Cristo para que recibiesen el Espíritu Santo. Él está viendo algo que caracterizaba la vida de poder de Dios. Directamente él lo que tiene es un deseo. Hay un propósito en él para hacer este milagro, este poder de Dios. Pero un propósito erróneo, un deseo engañoso que no correspondía a la gloria de ¿quién? De Dios. Tu dinero perezca contigo. Qué bueno, ¿verdad? Que podamos tener esta determinación, la palabra por encima de todo lo que el hombre ama. La raíz de todos los males que Pablo dice a Timoteo, ¿es el amor a qué? Al dinero. Pedro dice, mira, tu dinero perezca contigo. Aquí estamos hablando de las cosas eternas, no las que perecen. No la raíz de todo mal. Aquí estamos hablando, no Simón, no estamos hablando de lo que tú vivías y de tus ganancias y de tus falsos milagros o falsas magias, de tus hechizos. No es lo que ahora acontece en Cristo. Podemos pedir a Dios que acontezca entre nosotros y que Dios obre milagrosamente, sí, siempre y cuando, y creo que es muy importante, el propósito siempre sea el que hemos dicho en esta clase, el que Dios sea glorificado entre medio de su pueblo. Pero si la actitud es la de Simón el mago, tiene que ver con nosotros, con nuestros pensamientos, con nuestros corazones y con nuestra propia gloria, que perezca entonces todo ello, junto con tal persona. ¿Amén o no? Debe de ser esto lo que caracterice nuestras vidas. Dios por sobre todo. Este es para mí el motivo por el cual nosotros nos enseña la Biblia que debemos seguir pidiendo que Dios obre milagrosamente entre medio de nosotros, pero con el propósito de que Dios sea glorificado. Por eso es importante, cuando oramos por sanidad, cuando oramos por un milagro, de que ante todo, como oró el mismo Jesús a su Padre, sobre todo, que se haga ¿qué? Tu voluntad. ¿Por qué? Porque estas son las personas que vamos a entrar en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en donde. Se trata de hacer y de vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, que Dios nos ayude a entender esta gran verdad y que el propósito de nuestros corazones y nuestros pensamientos sea única y exclusivamente por encima de todos nosotros, Dios y su gloria. Amén. Pues gracias y que Dios os bendiga.